Este video está hecho con fines de entretener a cierto tipo de audiencia. Se recomienda usar auriculares y dejar el video de fondo. ¿Por qué? No tiene edición, disfrute y besito. Ay, 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 sí, ay, sí, yaps, ay, 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 Teresita, te amo, ay, 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 Angelito, besito en el ano, ay, 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 aduzcan viva el streamer SEO. Pinocho no sabía que era de madera, se hizo una paja y se prendió en candela. Acto 1. En las sombras de una nación quebrada, 20 personas se reunieron una noche de tormenta. No eran soldados profesionales, sino sobrevivientes. Maestros despedidos, madres que perdieron hijos, obreros sin trabajo, periodistas silenciados y jóvenes que nunca conocieron la libertad. Durante 4 décadas, el general Augusto Valera había gobernado con mano de hierro, desapareciendo opositores, controlando la prensa y enriqueciendo a sus leales mientras el pueblo moría de hambre. El líder del grupo era Elena, una exprofesora de historia de 58 años cuya hija fue ejecutada por repartir panfletos. Ella planeó todo: mapas del palacio robados, armas improvisadas, rutas secretas por los túneles de servicio. Los demás la seguían porque en sus ojos veían algo que ya no existía en el país: esperanza. La invasión comenzó a medianoche. La lluvia ocultaba sus pasos mientras escalaban los muros traseros. 2 guardias cayeron silenciosamente bajo cuchillos caseros. Dentro del palacio, el lujo contrastaba con la miseria exterior. Mármol italiano, lámparas de cristal, retratos dorados del dictador en cada salón. Avanzaron por pasillos oscuros. Un joven llamado Mateo, de apenas 19 años, temblaba con su rifle oxidado. Había perdido a su hermano mayor en una manifestación masacrada 15 años atrás. Cada paso era venganza. Llegaron al salón principal. Allí estaba Valera, solo, sentado en su trono elevado, bebiendo coñac como si supiera que vendrían. A sus 78 años, el dictador seguía imponente. Cabello blanco perfectamente peinado, uniforme impecable, ojos fríos como acero. Elena apuntó su pistola directamente a su cabeza. Los 20 rodearon el trono. 4 décadas de sangre, dijo Elena con voz quebrada pero firme. Hoy termina. Valera sonrió lentamente. ¿Creen que soy solo yo?, respondió con calma. Soy el miedo que les enseñé. Soy las delaciones entre vecinos. Soy los generales que esperan mi orden. Soy el pueblo que prefiere orden antes que caos. Nadie disparó. Sus palabras pesaban. Entonces, desde los altavoces ocultos, se escuchó la voz grabada del propio Valera, una orden pregrabada que se activó al detectar intrusos en el salón del trono. En segundos, puertas blindadas se cerraron, gas lacrimógeno llenó la sala. Soldados leales que habían estado escondidos en compartimentos secretos emergieron armados hasta los dientes. Los 20 resistieron. Hubo disparos, gritos, sangre en el mármol. Mateo alcanzó a herir a un capitán antes de caer acribillado. Elena disparó hasta vaciar su cargador, pero una bala le atravesó el pecho. En menos de 10 minutos, todo terminó. Valera se levantó lentamente del trono, sin una sola gota de sangre en su uniforme. Caminó entre los cuerpos. Se detuvo frente a Elena, que agonizaba en el suelo. Buen intento, profesora, susurró. Pero la historia la escribo yo. Ordenó que los cuerpos fueran colgados en la plaza principal al amanecer como advertencia. Al día siguiente, la nación vio las imágenes. Algunos lloraron en silencio, otros bajaron la mirada. Nadie se levantó. El general Augusto Valera siguió gobernando. El palacio quedó más fortificado que nunca, y el miedo, su verdadero ejército, se hizo más fuerte. Porque al final, no fue la fuerza ni las armas lo que lo mantuvo en el poder. Fue la certeza de que, incluso cuando 20 valientes intentaron cambiarlo todo, nadie más se atrevió a seguirlos. Perdón por interrumpirlos, a partir de acá la historia va a tener una mejoría en cuanto a la narrativa y algunas frases, y es que el prólogo es muy genérico, pero ahora sí comenzamos con el verdadero acto 1. Al amanecer, la plaza central de la capital amaneció en silencio. 20 cuerpos colgaban de cruces improvisadas con vigas de acero, alineados en fila como un macabro vía crucis.
no fueron clavados. Las cuerdas y los ganchos eran más prácticos para el régimen, pero la referencia era clara. El general Augusto Valera quería que el pueblo viera en ellos no solo rebeldes, sino herejes que osaron desafiar al único Dios que conocían. La televisión estatal transmitió las imágenes en bucle durante todo el día. Locutores de voz grave repetían: estos traidores pagaron el precio de su sedición. En las calles, la gente pasaba de largo con la cabeza baja. Algunos hicieron la señal de la cruz al ver los cuerpos, otros escupieron al suelo, pero en voz baja. El dictador observaba todo desde su despacho en el palacio, ahora rodeado de más alambradas y torretas que nunca. A media tarde, recibió a su ministro de Defensa, el coronel Ramiro Salazar, un hombre de 50 y tantos años con cicatrices de antiguas guerras y lealtad ciega. Valera estaba de pie frente al ventanal, con las manos a la espalda, mirando la plaza lejana donde aún colgaban los cuerpos. ¿Cuánto tiempo crees que tardarán en olvidarlos, Ramiro?, preguntó sin volverse. Salazar carraspeó antes de responder: 1 semana, mi general. 2 a lo sumo. El miedo hace buena memoria, pero el hambre la borra más rápido. Valera asintió lentamente. Se giró y se sentó tras su escritorio de caoba. Hay algo más urgente. Inteligencia confirmó que el gobierno de Caldria está negociando con potencias extranjeras una intervención humanitaria en nuestro territorio. Quieren usar la excusa de los 20 mártires para justificar una invasión limitada, tomar los puertos del norte, controlar los yacimientos de litio. Dicen que es para proteger a la población civil. Salazar frunció el ceño. ¿Con quién negocian exactamente? Con los mismos que hace 30 años nos vendían armas para aplastar la guerrilla. Ahora fingen preocupación por los derechos humanos. Valera soltó una risa seca. Hipócritas. ¿Órdenes, mi general? Valera tamborileó los dedos sobre la mesa. Refuerza la frontera norte, mina los accesos, mueve 2 divisiones blindadas a los puertos y prepara una contraofensiva diplomática. Filtra a la prensa internacional fotos de campos de entrenamiento rebeldes en Caldria. Acusa a su presidente de financiar terrorismo. Que el mundo vea que ellos son los agresores. Salazar tomó notas rápidas. ¿Y si igual intentan entrar? El dictador se levantó de nuevo, caminó hasta el mapa mural y señaló con el dedo la frontera. Entonces los recibiremos como siempre, con fuego, pero esta vez no solo con balas. Activa los protocolos de tierra quemada en los yacimientos. Si no podemos conservarlos, nadie los tendrá. Hizo una pausa, mirando fijamente el mapa. Y una cosa más, Ramiro. Empieza a reclutar. Necesitamos más leales. Ofrece amnistía a delincuentes comunes si se alistan. Dobla los salarios de los oficiales. El miedo sigue siendo nuestro mejor soldado, pero nunca está de más tener más carne de cañón. Salazar saludó militarmente y salió. Valera se quedó solo. Afuera, el sol comenzaba a bajar y los cuerpos seguían colgando en la plaza. Un viento frío los mecía ligeramente. El general tomó su copa de coñac, la levantó en un brindis silencioso hacia la ventana. Por otros 40 años, murmuró, y nadie, ni dentro ni fuera del país, se atrevió todavía a contradecirlo. En las semanas siguientes, la plaza central fue limpiada. Los cuerpos fueron bajados en secreto y enterrados en fosas comunes sin nombre. Pero las imágenes ya habían dado la vuelta al mundo. En las capitales de las potencias extranjeras, las reuniones a puertas cerradas se multiplicaron. En la sede de la Alianza Continental, un edificio de vidrio y acero, en la ciudad de Lirona, los embajadores de una docena de países se reunieron en sesión extraordinaria. El tema en la mesa, la posible intervención militar en la nación de Valera. El representante de Terexico, un diplomático de cabello canoso y voz pausada llamado Álvaro Mendizábal, fue el primero en tomar la palabra. Se puso de pie, apoyó las manos en la mesa y habló con firmeza. No podemos iniciar una guerra contra Valera sin convertirnos en los verdugos del pueblo que decimos querer salvar. Una intervención militar significaría bombardeos, combates urbanos, bloqueos. La mayoría de las bajas serían civiles, mujeres, niños, ancianos que ya llevan 40 años sufriendo. Hizo una pausa y miró a los presentes. ¿Vamos a liberar a un pueblo matando a la mitad de él? Eso no es liberación, es otro crimen. Un murmullo recorrió la sala. Algunos asintieron en silencio, otros fruncieron el ceño. Entonces se levantó la delegada de Exenteam, una mujer de unos 40 años llamada Clara Vinter,
con mirada afilada y tono seco como el acero. Con todo respeto al señor Mendizábal dijo, el argumento del coste humano ya no puede usarse como excusa para la inacción. En los últimos 40 años, Valera ha desaparecido, torturado y ejecutado a decenas de miles. Cada día que pasa sin actuar, el régimen sigue silenciando a todo aquel que levanta la voz. Los 20 de la plaza son solo los últimos. Si no intervenimos, estamos permitiendo que el silencio se vuelva permanente. Clara señaló la pantalla donde aún se proyectaban las fotos de los cuerpos colgados. Esto no es un debate filosófico, es aritmética macabra. O dejamos que Valera siga matando a su ritmo, o asumimos el coste de una operación quirúrgica que, sí, tendrá bajas, pero detendrá la matanza sistemática. La inacción también mata. El silencio que siguió fue pesado. El presidente de la sesión, un representante neutral de un país pequeño, carraspeó. Entonces, ¿cuál es la posición? ¿Intervención o contención? Mendizábal, de Terexico, negó con la cabeza. Mi gobierno no participará en una invasión que sabemos que costará miles de vidas inocentes. Vinter, de Exenteam, respondió sin dudar. El nuestro está dispuesto a liderar una coalición si se demuestra que hay un plan que minimice bajas civiles. Pero no nos quedaremos de brazos cruzados mientras Valera siga reinando con sangre. La reunión se alargó hasta la madrugada. No hubo acuerdo. Solo dos bandos cada vez más definidos. Los que temían convertirse en verdugos y los que temían seguir siendo cómplices. Mientras tanto, en el palacio, Augusto Valera recibía informes diarios de esas discusiones. Sonreía cada vez que leía las palabras de Mendizábal. Que sigan hablando, le dijo a Salazar esa noche, con la copa en la mano. Cada día que pierden en debates, yo gano otro día de poder. Y afuera, en la oscuridad de la nación, el miedo seguía creciendo. Nadie sabía aún si vendría la guerra, pero todos sabían que, si llegaba, el precio lo pagaría el pueblo. Las discusiones en la Alianza Continental se prolongaron durante meses. Al final, no hubo consenso. Texico y varios países más bloquearon cualquier resolución que autorizara el uso de fuerza. Exenteam y sus aliados emitieron una declaración condenatoria, pero se limitaron a sanciones económicas más duras y apoyo encubierto a grupos opositores en el exilio. La intervención militar quedó archivada por ahora. En la capital de la República Nacional Graciano, un país vecino neutral que había mantenido relaciones tibias con Valera, el presidente Alejo Graciani convocó a su mano derecha, Angelito Ruiz, a una reunión privada en su despacho presidencial. Era tarde en la noche, solo el tic-tac de un reloj antiguo rompía en silencio. Alejo, un hombre de 60 años con ojeras profundas por el peso de la neutralidad, miró por la ventana hacia las luces lejanas de la ciudad. Es como si tuviera el control total, dijo en voz baja, casi para sí mismo, y todos los demás fuéramos los peones en su tablero de destrucción humana. Angelito, más joven y con la energía de quien aún cree en soluciones limpias, se inclinó hacia adelante. Señor presidente, tal vez aún haya espacio para la diplomacia. Podríamos proponer un acuerdo democrático, elecciones supervisadas internacionalmente, amnistía condicionada, transición pacífica. Valera es viejo, quizá acepte salvar su legado a cambio de salir vivo. Alejo giró lentamente la silla y lo miró con una mezcla de cansancio y dureza. Que aquellos que actúan con violencia jamás entenderán las palabras de un país en miseria. Angelito bajó la mirada. No hubo más argumentos esa noche. La conversación quedó entre esas cuatro paredes, sin actas ni grabaciones. Días después, en el palacio fortificado de Valera, la paranoia ya era rutina. El general revisaba personalmente los informes de inteligencia cuando algo llamó su atención. Movimientos de tropas que solo unos pocos conocían habían aparecido en análisis de satélite de Exenteam. Detalles de reuniones secretas con Salazar se habían filtrado en canales diplomáticos. Valera convocó a su jefe de contrainteligencia en plena madrugada. Hay un traidor entre los generales, dijo con voz helada, dejando caer sobre la mesa una carpeta con intercepciones. Alguien está pasando información sensible directamente a Exenteam. Nombres de agentes encubiertos, posiciones de baterías antiaéreas, incluso los planes de tierra quemada en los yacimientos. El oficial palideció. Sospechosos, mi general, 5 nombres, todos con acceso alto. Valera se levantó y caminó hasta el mapa. Empieza por el general Ortiz. Viajes sospechosos a la frontera, familia en el extranjero. Pero no te limites a él. Interroga a todos. Métodos duros. Quiero nombres.
pruebas y una cabeza rodando antes de fin de mes. Hizo una pausa y añadió, casi sonriendo, y cuando lo encuentre sacio público, otro ejemplo para los demás. El oficial salió temblando. Valera se quedó solo, mirando el mapa. Movió un pequeño peón de ajedrez negro que representaba a su propio país. Nadie traiciona al rey y vive para contarlo, murmuró. El tablero seguía siendo suyo. Por ahora, Valera se acercó más al gran mapa mural que cubría toda una pared de su despacho. Lo observaba en silencio, con esa frialdad que lo caracterizaba. De pronto, frunció el ceño. Algo no encajaba. Una franja en la frontera norte parecía borrada, como si una parte de su territorio nacional simplemente hubiera dejado de existir. Parpadeó varias veces. Se acercó aún más, rozando el papel con los dedos. Nada. El mapa estaba intacto. Falsa alarma. No había dormido bien en semanas. Las noches se llenaban de informes, sospechas y el eco lejano de disparos imaginarios. Sacudió la cabeza, molesto consigo mismo por esa debilidad momentánea. Viejo pendejo imbécil retrasado, murmuró. Apagó las luces del despacho y se dirigió a su cuarto presidencial, una fortaleza dentro de la fortaleza. Paredes revestidas con el acero más resistente descubierto hasta la fecha, puertas blindadas de 3 toneladas, sensores de movimiento y cámaras que solo él podía desactivar. Allí dentro, nadie podía tocarlo, ni balas, ni traidores, ni fantasmas. Al pasar junto al pequeño tablero de ajedrez que usaba para visualizar estrategias, notó algo extraño. Le faltaba una pieza, un peón tallado con la forma de un águila bicéfala, el símbolo que había asignado al país de Graciano. La pieza no estaba en su casilla ni caída en la mesa, simplemente había desaparecido. Valera lo miró un largo rato, pero el cansancio pudo más. Mañana lo buscaría. Días después, la casa dio frutos. El general Ortiz fue detenido en su propia casa al amanecer. Las pruebas eran irrefutables. Mensajes cifrados enviados a un contacto en Exenteam, coordenadas de depósitos secretos, incluso grabaciones de conversaciones donde criticaba en privado al régimen. Lo interrogaban en los sótanos del palacio. Ortiz resistió 3 días. Al cuarto, confesó todo. Motivado por la muerte de su sobrino en una purga anterior, había comenzado a filtrar datos meses atrás. Valera no asistió al interrogatorio. Solo dio una orden breve: cadena nacional, que todo el país lo vea. Esa noche, la televisión interrumpió su programación habitual. Millones de hogares se llenaron con la imagen en directo de la plaza central, la misma donde habían colgado a los 20 rebeldes. En el centro, una cruz de acero recién soldada. El general Ortiz, desnudo de cintura para arriba, con el cuerpo marcado por la tortura, fue arrastrado por soldados. Lo alzaron y lo fijaron con ganchos y cuerdas. No gritó, solo miró a la cámara un segundo antes de bajar la cabeza. La transmisión duró hasta el último aliento. El locutor estatal cerró con voz grave: así termina quien traiciona a la patria. Al día siguiente, el miedo era más denso que nunca. Nadie hablaba del águila perdida en el tablero. Nadie se atrevía. Y Valera, desde su cuarto de acero, durmió por primera vez en semanas como si nada hubiera pasado. La ejecución pública del general Ortiz volvió a encender las pantallas del mundo. Las imágenes del cuerpo crucificado se viralizaron en cuestión de horas, a pesar de los intentos de censura en algunos países. La indignación cruzó fronteras y obligó a la Alianza Continental a reabrir las sesiones de emergencia. En la misma sala de vidrio y acero de Lirona, los embajadores volvieron a sentarse. Esta vez el ambiente era más tenso. Nadie fingía calma. El primero en romper el silencio fue Diego Olivares representante de la República Nacional de Setania un hombre de mediana edad con voz grave y mirada que no parpadeaba. De nada sirve discutir si no hay una decisión verídica, dijo, golpeando suavemente la mesa con los nudillos. Mientras estamos aquí debatiendo sobre intervención militar, miles de inocentes son asesinados a sangre fría por parte del régimen. Cada minuto que perdemos en palabras bonitas es otro cuerpo más en una plaza. Un murmullo recorrió la sala. La delegada de Exenteam Clara Vinter, se inclinó hacia adelante con expresión contenida. De nada sirve ser imprudente si eso va a llevar al desequilibrio de las naciones, respondió con frialdad. Una intervención mal planeada no solo destruiría al régimen, sino que desestabilizaría toda la región.
refugiados masivos, economías colapsadas, posibles alianzas con potencias rivales. ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio por sentirnos moralmente superiores? Diego Olivares abrió la boca para replicar, pero antes de que pudiera hablar, el representante de *Terexico*, Álvaro Mendizábal, alzó la voz con indignación contenida. Ustedes simplemente buscan el beneficio que le pueden sacar al país. No terminó la frase. Las puertas dobles de la sala se abrieron de golpe. Todos giraron la cabeza. Entró el presidente de la República Nacional de Graciano Alejo Graciani en persona. No había avisado su llegada, su presencia era un golpe inesperado. Vestía traje oscuro sencillo, sin corbata, con el rostro marcado por el insomnio. Caminó hasta el centro de la mesa sin pedir permiso y habló con voz baja pero clara, que cortó el aire como un cuchillo. Somos simples peones intentando ser reyes, dijo, mirando directamente a los presentes, pero él juega a ser Dios. Hizo una pausa. Nadie se atrevió a interrumpirlo. No importa si mueren civiles. No importa si en el proceso parte del país se ve destruida. Si con eso se logra desconstituir a la tiranía es un logro. Un logro que ni el libertador Donald Chávez Rivas Trump pudo alcanzar en su tiempo. El nombre resonó como un trueno antiguo. Algunos rostros palidecieron, otros se endurecieron. Donald Chávez Rivas Trump había sido el último líder que, décadas atrás, intentó derrocar un régimen similar con una coalición internacional y había fracasado estrepitosamente, dejando un continente en ruinas durante generaciones. Alejo apoyó las manos en la mesa y continuó. Valera no negocia, no se cansa, no se arrepiente, solo entiende el lenguaje de la fuerza absoluta. Si esperamos a que el miedo se agote solo, moriremos esperando. Y él seguirá reinando sobre cadáveres. Se hizo un silencio sepulcral. Clara Vinter fue la primera en hablar, con voz más baja que antes. Entonces Graciano está dispuesto a liderar o a participar en una operación militar. Alejo la miró fijamente. Graciano está dispuesto a lo que sea necesario, pero no lo haremos solos. Si quieren seguir siendo espectadores, háganlo. Nosotros ya elegimos bando. Dicho eso, dio media vuelta y salió de la sala sin esperar respuesta. Las puertas se cerraron tras él. En la sala quedaron los delegados, cada uno con sus propios cálculos. Pero algo había cambiado. Por primera vez, un país neutral había dejado de ser neutral. Y en el palacio blindado, a cientos de kilómetros, Valera recibió el informe de la reunión minutos después. Sonrió lentamente. Que vengan, murmuró, moviendo un nuevo peón en su tablero. Todos. Días después, las transmisiones en cadena nacional se volvieron rutina macabra. Cada semana aparecía un nuevo traidor. Oficiales menores, periodistas silenciados, incluso civiles que habían compartido imágenes prohibidas. Todos terminaban en la plaza, colgados o crucificados, mientras la voz del locutor repetía el lema como un mantra. ***, defiende la patria o muere traicionándola. ***. La frase se grabó en la mente del pueblo oprimido. Algunos la repetían en voz baja para protegerse, otros la escupían en silencio como maldición. El miedo ya no era una emoción, era el aire que respiraban. En el palacio, Augusto Valera celebraba en privado. Brindó solo, frente al gran mapa, con una copa de coñac añojo. Ningún país se atreve, dijo en voz alta, riendo suavemente, y aquellas palabras del vejestorio de Alejo, simples mentiras de un viejo que busca atención antes de morir. Puro teatro. Se acercó al tablero de ajedrez. El peón del águila seguía desaparecido, pero ya no le importaba. Movió el rey negro un casillero adelante. Jaque susurró. Mientras tanto, en la capital de Graciano, muy lejos de las cámaras, el presidente Alejo Graciani se reunió en secreto con una reducida delegación del gobierno de Brindom un país aliado silencioso que había mantenido perfil bajo hasta ahora. La reunión fue en un búnker subterráneo, sin registros oficiales. Sobre la mesa iluminada por una sola lámpara, planos detallados del palacio presidencial y sus terrenos circundantes. Más de *45,000 hectáreas de complejos fortificados, búnkers, pistas clandestinas y zonas minadas.
Una cifra sorprendente incluso para los analistas más experimentados. Los datos provenían directamente del gobierno de ***Exenteam *** y, sobre todo, del ya fallecido infiltrado, el general Ortiz. Sus últimas filtraciones antes de ser capturado incluían esquemas actualizados de la seguridad, sistemas antiaéreos ocultos, unidades de élite leales solo a Valera, túneles de escape. Alejo miró los planos con expresión grave. La seguridad es de un nivel militar que desconocemos por completo, hijo. Pero con esto podemos planificar una operación quirúrgica, extracción o eliminación directa del dictador sin invadir todo el país, minimizar bajas civiles. El ministro de Defensa de Brindoma asintió. 3 países no serán suficientes, respondió. Donald Chávez Rivas Trump necesitó media docena de naciones y aún así falló estrepitosamente. Tenemos que estar preparados para todo. Traiciones, contraataques, incluso armas no convencionales que Valera pueda tener escondidas. Alejo apoyó los dedos sobre el plano del cuarto blindado de Valera. Entonces empezaremos por buscar más aliados en secreto. Setania ya mostró disposición. Exenteam nos debe una por el infiltrado. Y tal vez hasta Terexico cambie de idea cuando vea que hablamos en serio. La reunión duró hasta el amanecer. No hubo fotos, no hubo actas. Solo un acuerdo sellado con un apretón de manos. El tablero se estaba moviendo, pero aún nadie sabía quién daría el primer jaque real. Acto y finalizado. Muchas gracias. Si no adelantaste el vídeo, pedazo de chorizo en mortadela de pan, armodillo, fambruesa, guau 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 guau, Calzoski, no me hagas video please, guau 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 guau. Este canal no está automatizado. Tampoco se pasen de rosca. Ay no, que tontis chicos. Ya mucha mamada al alargar el vídeo y monetizar con los fakes y los de Teresita. Ay sí, yapsa, ya vaya, ya. Seiken Deida Cristo dio del trap y li con Jesús Jean Dios detonan a la beba ya sí con su motomoto me gustan grandes, me gustan gordas. ¿Eres gay? N-O-O carita tristes guau. ¿Cómo vas a responderle eso a una mujer, Angelito Roldán Aguilar Gutiérrez, pinche pendejo huevo, naisi yapsa ya vaya ya. Cayó mamá en el huevo duro antes que saliera el GTA 6. Esto es cine. Guau. El que está escuchando esto me mama la pinga en la posición. Sigma Toilet Popet Paper Mario Party Online and Femboys disfrazados de hombres en bikini moto por parte de Gro y yo. ¿Eres ardido? Kenny. Sí.